Y ahora vamos a recibir en nuestro living a la psicóloga Marcela Dos Reis, que estuvo conversando con nosotros la semana pasada. Marcela, bienvenida, un gusto recibirte otra vez. Muchas gracias. Bueno, el tema de la convivencia familiar que habíamos abordado recién un poco de alguna manera también se vincula con lo que hablamos con las integrantes del grupo Sonta. Pero bueno, la convivencia familiar, un tema bien complejo que bueno, tenemos que elegir por dónde abordarlo. Sí. Cuán importante es, ¿verdad? Digo, lo que hoy observamos y lo vemos mucho en la clínica es la falta de familia, ¿sí? O sea, que las casas se transformen en hogares. Un poco, digo, como forma de acompañar a los chicos en su crecimiento con la presencia de los papás, ¿verdad? Y bueno, y dedicándoles tiempo. ¿No? Un poco creo que lo hablábamos la semana pasada también, el tema de, bueno, cantidad, calidad. Digo, no puede haber calidad si no hay cantidad. Pero de pronto, a ver, por calidad, cantidad. Yo estoy mucho tiempo con mi hijo y yo considero de que le estoy dando momentos de calidad. ¿Cómo nos damos cuenta de si lo que estoy haciendo es de calidad o no? Bien, compartiendo con ellos distintas actividades, estableciendo un buen diálogo. ¿Sí? Que el diálogo es la base de todo buen vínculo, porque es, digamos, muchas veces los papás están en la casa, pero, digamos, hay presencia pero ausencia, o sea, está cada uno en su mundo, en su habitación y no hay momentos de, digamos, para compartir, para hablar qué es lo que le pasó en el colegio, quiénes son sus amigos, los gustos. Digo, tomarse ese tiempo como momento de encuentro y de encuentro familiar también, ¿verdad? Hoy por hoy, otra de las cosas que bueno, que a veces muchos papás inclusive se jactan, ¿no? Que son amigos de sus hijos. Eso es un error. O sea, ¿por qué? Porque los chicos amigos tienen muchos, pero madre y padre uno, ¿sí? Tiene que haber un vínculo de afectividad, de amorosidad, de diálogo, de escucha, pero no ser amigo, ¿sí? Pero de pronto muchas veces aplicamos eso de que, bueno, papá es tu mejor amigo. En el entendido, quizá equivocado, pero en el entendido de que el niño agarre una confianza y no solamente se base en ese vínculo padre-hijo, sino en el tema de la amistad, de la confianza, de el poder contar con el otro. ¿Estamos equivocados al hacer eso? Sí, porque en ese vínculo padre-hijo, justamente lo que hay que trabajar es la confianza, es la comodidad al ir a plantear determinados temas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, la sexualidad, que aún sigue siendo un tema tabú en la familia. Entonces, el poder, en vez de buscarlo fuera del entorno familiar o a través de la tecnología, digo, poder dialogarlo, hablarlo con los padres y que, bueno, que haya, digamos, un vínculo no horizontal, sino vertical. En caso de padres separados, ¿cómo el papá hace para asumir lo que le corresponde? ¿Cómo la mamá hace para asumir lo que le corresponde? Más allá de que haya diálogo entre los padres, que sería lo lógico y lo recomendable, pero hay veces que no lo hay. Y bueno, ¿cómo hacemos? Yo estoy con mi hijo o con mi hija en casa, ¿cómo sé hasta dónde me corresponde a mí hacer esto? ¿Lo hago por las dudas si la mamá no lo hace? ¿Se lo digo por si el papá no se lo dice? Digo, ¿cómo equilibramos eso? Y ahí es importante unificar criterios. Digo, madre y padre, más allá de que, bueno, ya no estén juntos, no sean pareja, pero de su hijo no se pueden divorciar. Entonces, digo, unificar criterios para que, bueno, digamos, educar a ese hijo de la forma más sana posible, que tenga una salud afectiva, bueno, lo más sano, ¿verdad? Pero corresponde a los adultos. Esto que tú decís cuando, bueno, los papás están divorciados, lo que es unificar criterios, poder dialogar, hablar, llegar a consensos, digo, todo en favor y por su hijo. Sí, suena fantástico y suena como lógico lo que tú estás diciendo, pero vemos a cada rato casos en los que eso no sucede, no hay diálogo entre los padres,
o si hay diálogo es para echarse en cara o reclamarse cosas, Sí. no para hablar de los intereses del hijo. Muchas veces tienen de rehén a Y los yo te iba a chicos. decir, justamente cuando toman de rehén al hijo Sí. o a los hijos o a las hijas, que quedan los niños prisioneros de un conflicto entre adultos, no solamente que ellos no tienen nada que ver, sino que además no lo Exactamente. entienden porque están en Sí. otra etapa de la vida. Entonces estamos permanentemente cometiendo esos errores. En esos casos, yo creo que lo mejor es pedir ayuda profesional, sin lugar a dudas. Y bueno, y si no concurren ambos papás, con que vaya uno, ya se genera como un efecto, ¿cómo decirte? Como un efecto dominó, ¿sí? En donde, bueno, uno de los papás está pudiendo pensarse en su rol y también pudiendo ver la situación familiar y ese entramado vincular que hay, ¿verdad? Y cómo hacer de que su hijo crezca de la forma más sana posible, ¿sí? ¿Cómo paso yo para ir testeando si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Porque no hay universidad de padres, todos aprendemos sobre la marcha, ensayo y error, porque la experiencia del tío, del primo, del hermano, del sobrino, del vecino es muy relativa, no la podemos traspolar a Sí, nuestra realidad. pero tenemos un bagaje también de información, de nuestra experiencia como hijos, ¿verdad? Entonces digo, el poder, que eso también obviamente se nos va a jugar cuando somos papás, ¿verdad? ¿Cómo fueron nuestros padres con nosotros? Entonces, ¿qué cosas consideramos que fueron positivas, que nos ayudaron y qué cosas no? ¿Sí? Entonces digo, y es un acúmulo de información que traemos que a la hora de ser papás se nos juega. Pero se supone que con tantas generaciones acumuladas, con ese bagaje que tú decís, Sí. deberíamos llegar en un momento a la generación perfecta, donde no hay errores, porque fuimos puliendo todos los errores que han habido hasta que llegamos a la crianza No de un siempre. niño o de una niña impecable, y sin embargo no es así. No siempre, porque muchas veces vemos cómo los papás repiten conductas, ¿sí? De que sus papás tuvieron consigo y todo, y no son conscientes de eso. Digo, creo que además estamos en un momento donde es importante pensarnos como papás, ¿sí? Buscar el encuentro con nuestros hijos, no desarrollar como conductas evitativas. No es fácil ser papás, ¿sí? Pero bueno, en la medida que nos podemos pensar en nuestro rol y tratar de que no se desdibuje, ¿no? Porque muchas veces vemos cómo hay cierta dificultad de los papás para poner límites, ¿sí? La autoridad no está. Se terciariza la educación emocional en los centros educativos, lo cual, digo, no corresponde. Sí poder reforzar los centros educativos ese propósito, pero no es la función exactamente de ellos. Entonces, un poco digo, lo importante es poder pensarse como papás. Y cuando el papá tiene que hacer de mamá y la mamá tiene que hacer de papá, digo... Y no, el papá es papá y la Pero mamá ¿y si papá no está? es mamá. ¿Y si papá no está? Y bueno, la mamá O tendrá no que está, cumplir o no su está rol. en este plano, o no está, porque está ahí, pero es como que no estuviera, que se da Bueno, muchísimo eso. Y eso es un tema que el papá debe desarrollar su, digamos, su paternidad, ¿sí? Y la mamá, digo, desarrollar su rol como madre. Digo, pero el papá no puede suplir a la madre, ¿sí? Ni la madre suplir al padre. O sea, eso de que, bueno, como no está papá, mamá es mamá y papá y No, viceversa, no, eso no. No. El papá es papá, la mamá es mamá. Y es importante saber el rol y bueno, y también esto que decíamos, ¿no? Como no esta horizontalidad, esto de que somos amigos de nuestros hijos. No pasa por ahí. Digo, tiene que estar la disciplina, tiene que estar la autoridad. Quizá queda feo que yo lo diga, pero en mi caso personal, digo, mi papá, que es fallecido, siempre generó un vínculo de amistad conmigo y con mis hermanos, que caló bien. O sea, porque se nos generó ese vínculo de, bueno, ante lo que nos... También que tú señalás de desarrollar la confianza desde el rol de padre, pero nosotros, mis hermanos y yo, con mi padre y con mi madre, ante cualquier dificultad que nos planteara la vida, en cualquier etapa de nuestra vida, desde niños y adolescentes, lo primero que hacíamos era ir a contar a mi padre, porque quizá antes de la figura de papá es un amigo en quien yo puedo confiar, que me va a ayudar, que me va a escuchar. A ver, es un vínculo en el cual fluían, ¿verdad? De confianza, un buen vínculo, un vínculo sano, donde vos sentías la confianza como para transmitirle lo que fuera. ¿Y eso decís que está mal? No, eso es importante.
Pero, está bueno, pero no es lo mismo hablar de amistad. O sea, es un vínculo sano, saludable, donde obviamente había una muy buena comunicación, ¿sí? Donde podrías hablar de todos los temas, ¿sí? Pero que se trata de un buen vínculo, en el cual tu papá como adulto supo llevar adelante. ¿cómo hago yo para saber cómo abordar los temas con mis hijos? O sea, tú mencionabas recién el tema de la sexualidad, que es bien importante y vaya, si habrá que ser claros, concretos y muy cuidadosos. ¿Cómo hago para abordarlo? Porque, ¿qué tengo que esperar? ¿Que haya manifestaciones de un hijo? ¿Yo tengo que calcular más o menos a esta edad? ¿Es bueno, más allá de lo que le puedan enseñar en el colegio, que ya hoy se aborda desde edades más tempranas, pero en casa, que volvemos a lo de siempre, ¿no? La familia es la base de la sociedad. Sí, totalmente. El rol de educar a nuestros hijos, de marcarles cuáles son los límites y todo, está en casa. Sí. En la escuela y en el liceo aprenderán otra cosa, pero la educación es en casa. ¿Cómo hago para manejar esos temas? Mira, los chicos preguntan, y máxime si hay un vínculo fluido, una comunicación fluida, ellos van preguntando. Y cuando hay confianza, que era esto que tú traías, ¿no? En el vínculo con tu papá. Entonces, se animan a preguntar. Lo importante es que los adultos sepamos responder hasta donde ellos quieren saber, o sea, no más allá de eso, ¿sí? Es otra cosa importante, sí. ¿no? Darles la información necesaria. Sí, porque a veces... No descargarles una que no saben cómo procesar la información. Exactamente. Entonces, como que ellos también van dando pistas y van haciendo preguntas. Y bueno, tenemos los medios de comunicación, la televisión, que se ven determinadas cosas, cómo uno puede traer eso, ¿verdad? A la mesa, digamos, y charlarlo con nuestros hijos. Es difícil, ¿no? ¿no? Porque nos da mucho material, máxime hoy en día, como para poderlo hablar con ellos, distintos temas, como por ejemplo el embarazo en adolescentes, ¿sí? Tema que inclusive yo esta semana estuve charlando con mi hija que tiene 10 años, pero bueno, ¿no? Escuchan, ven y cómo también nosotros como adultos podemos transmitirles y bueno, irles delineando el camino de la mejor manera posible, pero con mucho amor. Lo importante es que, bueno, a veces cuando se llega a la adolescencia, los chicos, son productos de ese hogar, ¿sí? Entonces, tenemos los adolescentes que nos merecemos. Bueno, eso es algo que a muchos les puede doler la prenda, ¿no? Cada padre tiene el adolescente o el hijo que se merece. Sí. Es bien interesante. Dicen que cuando en una entrevista uno se queda con ganas de preguntar y cuando el televidente se queda con ganas de escuchar es porque el tema es bien interesante y me parece que es lo que pasó ahora, pero lamentablemente hasta la semana que viene no vamos a volver a conversar con Marcela Dos Reis. Te agradecemos muchísimo por tu presencia y gracias por traernos este tema para abordar, que lo vamos a seguir desarrollando. Como quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias. Un gusto.